Ella tenía apenas 15 años cuando empezó a ser tratada como una carga dentro de la misma casa donde debería haber encontrado refugio. Huérfana, con un delantal desgastado y los pies descalzos sobre la tierra seca, soportaba risas, dedos señalándola y humillaciones silenciosas apoyada contra los muros de barro de la hacienda. Para aquella familia, ella era solo una sombra indeseada, alguien a quien podían despreciar sin consecuencias. Pero aquella tarde sofocante, mientras las carcajadas resonaban a su espalda y las lágrimas caían sin consuelo, algo antiguo comenzó a moverse detrás de las paredes de adobe, un secreto olvidado que tenía el poder de cambiarlo todo. Antes de continuar, cuéntame aquí en los comentarios, ¿cuál es tu nombre y desde qué ciudad estás viendo esta historia? Quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje. Porque fue exactamente en ese patio polvoriento, entre el desprecio y el silencio, donde la verdad empezó a salir a la luz, y es ahí donde esta historia realmente comienza. El dedo índice de doña Hortensia no solo señalaba un rincón sucio en el piso de la cocina, sino que parecía clavarse en la dignidad de una joven que no conocía otra cosa que la servidumbre. En la hacienda Los Cipreses, la exclusión no se gritaba, se practicaba con el silencio gélido de quienes se creen dueños de la sangre ajena. Valeria bajaba la vista, no por vergüenza propia, sino por la fatiga de enfrentar una mirada que la trataba como una mancha en el mármol de aquella opulencia sonorense. A sus 16 años, la joven ya había comprendido que su existencia era para ellos un error que el destino les permitía corregir a base de mandatos y humillaciones diarias. Nadie en la casa se atrevía a dirigirle una palabra de consuelo, pues en ese rincón del mundo, la piedad hacia un huérfano era vista como una debilidad que ponía en riesgo el orden establecido por los poderosos. Las manos de Valeria eran el mapa de un abandono que dolía más que el frío de las madrugadas en el desierto de Sonora. Callosas, pequeñas y marcadas por el roce constante, con la piedra pómez y el agua con lejía, esas manos trabajaban desde antes de que el primer rayo de sol se atreviera a cruzar los muros de adobe de la propiedad. El vestido rosa, que alguna vez perteneció a una prima lejana de la familia, ahora le quedaba corto, revelando unos tobillos siempre cubiertos de la tierra roja que soplaba desde los llanos. Cada movimiento de la joven era una danza de resignación, un esfuerzo por pasar desapercibida en una casa donde hasta el crujido de sus pasos parecía molestar a los señores. Ella no recordaba el calor de una caricia, solo el peso de un delantal que cargaba con la suciedad de otros, mientras su propia historia se borraba entre las sombras de los pasillos. La opulencia de la familia de don Silverio se alimentaba de la sumisión de quienes no tenían nombre ni herencia que reclamar. El aire en la sala principal siempre vibraba con una tensión eléctrica, una atmósfera donde las risas de Inés, la hija del hacendado, estallaban como latigazos contra la espalda de Valeria mientras ella servía el café con la cabeza gacha. No había una razón lógica para tanto desprecio, solo la necesidad humana de sentirse superior a costa de la vulnerabilidad de una niña que no tenía a nadie en el mundo. Valeria se preguntaba a veces si la tierra misma se cansaba de absorber sus lágrimas silenciosas, esas que derramaba contra los muros de barro cuando el cansancio la vencía. En Los Cipreses, la arquitectura del poder se basaba en la distancia infinita entre el comedor de roble y el rincón oscuro, donde la joven dormía sobre un jergón de paja. La indiferencia social era un muro más alto que los que rodeaban la hacienda, impidiendo que cualquier rastro de justicia se filtrara hacia el interior. Los trabajadores del campo, hombres de piel curtida y pocas palabras, veían pasar a Valeria con una mezcla de lástima y temor, sabiendo que intervenir significaba perder el pan de sus propios hijos. Nadie reaccionaba cuando doña Hortensia obligaba a la joven a limpiar las caballerizas bajo el sol abrasador de agosto, ni cuando Inés tiraba deliberadamente el agua sucia sobre el piso que Valeria acababa de tallar. Era un pacto de silencio, una aceptación de la crueldad como si fuera parte del clima natural de Sonora,
algo que no se podía cambiar y que debía soportarse con la boca cerrada. Valeria vivía en un exilio dentro de su propia tierra, una sombra que recorría la casa sin que nadie reconociera que debajo de ese delantal latía un corazón humano. Don Silverio era el arquitecto de aquel orden, un hombre de bigotes espesos y ojos que parecían piedras de río, incapaces de reflejar cualquier rastro de calor o empatía. Su presencia en la hacienda dictaba el ritmo de la opresión, pues aunque rara vez alzaba la voz, su sola mirada bastaba para que Valeria sintiera que su vida no valía más que el grano almacenado en los graneros. Él permitía que su esposa e hija usaran a la joven como un juguete para sus frustraciones, manteniendo una complicidad silenciosa que validaba cada burla y cada castigo injustificado. Para el hacendado, Valeria era una herramienta útil y, al mismo tiempo, un recordatorio constante de algo que él prefería mantener enterrado en el pasado. Su autoridad no se basaba en la sabiduría, sino en la posesión de la tierra y en la capacidad de decidir quién merecía un techo y quién debía dormir con el frío calando los huesos. Aquella tarde de agosto, el calor era una manta pesada que asfixiaba hasta a los pájaros en los árboles, pero Valeria no tenía permiso para descansar bajo la sombra. Mientras la joven intentaba recuperar el aliento apoyada contra una pared exterior, la familia salió al patio, disfrutando de la brisa que ellos sí podían permitirse. La imagen era desoladora. Valeria, con el rostro empapado en sudor y el llanto contenido en la garganta, se derrumbaba lentamente mientras los dedos de don Silverio, doña Hortensia e Inés la señalaban con una risotada colectiva. Se burlaban de su cansancio, de su vestido remendado y de su incapacidad para ocultar el dolor que le provocaba tanta injusticia. Eran tres figuras poderosas contra una sola muchacha de 16 años, una escena de crueldad banal que se repetía casi a diario en la hacienda Los Cipreses, marcando el alma de la joven con cicatrices invisibles. Doña Hortensia disfrutaba especialmente de las tareas pequeñas que sabía que agotarían el espíritu de Valeria más que su cuerpo. Le ordenaba contar cada grano de café antes de molerlo, o lavar las sábanas de lino fino en el arroyo 3 veces seguidas, simplemente porque decía encontrar una mancha inexistente. El objetivo no era la limpieza, sino la ruptura de la voluntad, la demostración constante de que el tiempo de la joven pertenecía enteramente a sus caprichos. Valeria aceptaba cada mandato con una obediencia mecánica, moviendo sus pies cansados de un lado a otro, mientras su mente buscaba refugio en los pocos recuerdos borrosos que conservaba de sus padres. Esas órdenes eran la cadena invisible que la mantenía atada a una realidad donde la piedad era un concepto desconocido y el trabajo forzado era la única moneda con la que podía pagar su estancia. Inés, por su parte, representaba la crueldad de la juventud que no ha conocido la carencia y que ve en el sufrimiento ajeno una forma de entretenimiento. Siendo casi de la misma edad que Valeria, la hija del hacendado se esforzaba por marcar la diferencia social a través de insultos constantes y pequeñas trampas que terminaban en castigos para la joven huérfana. Le escondía los útiles de limpieza o derramaba vino sobre la mesa recién servida, culpando a Valeria frente a don Silverio para ver cómo el rostro de la muchacha se encendía de impotencia y vergüenza. Inés no veía en Valeria a una compañera, sino a un ser inferior cuya única función era servir de contraste para su propia vida de lujos y comodidades. La rivalidad no existía, pues para que hubiera rivales primero debía haber una igualdad que Inés se encargaba de destruir cada vez que abría la boca. La banalidad de esta maldad cotidiana era lo que más pesaba en el ambiente de la hacienda, convirtiendo cada día en una repetición monocroma de exclusión y desprecio. No había grandes tragedias, solo una acumulación de gestos pequeños que iban minando la identidad de Valeria, convenciéndola poco a poco de que su lugar en el mundo era el rincón más oscuro y polvoriento. El silbido del viento en los llanos parecía burlarse también de sus esperanzas, trayendo consigo el polvo que se colaba por todas partes y que ella debía limpiar sin descanso. En esa estructura social,
La justicia era un rumor lejano que no cruzaba los límites de los cipreses, y el derecho a la dignidad era un privilegio reservado para quienes tenían un apellido de peso y tierras que heredar. Valeria era el último eslabón de una cadena de poder que la asfixiaba lentamente, sin que nadie en Sonora se atreviera a levantar la voz en su nombre. Sin embargo, el destino tiene formas extrañas de manifestarse, a menudo a través de una decisión caprichosa nacida del aburrimiento y la falta de empatía de los señores. Aquella tarde, doña Hortensia, molesta por el polvo que la sequía traía al interior de la casa grande, decidió que Valeria debía realizar una tarea que nadie había hecho en años. La envió al viejo almacén de granos, una estructura de adobe y paja situada en los límites de la hacienda, un lugar que los criados evitaban por los ruidos extraños que supuestamente se escuchaban allí. La joven recibió la orden con un nudo en el estómago, no por miedo a los fantasmas, sino por el agotamiento de tener que limpiar un sitio tan vasto y descuidado. Sin saberlo, al cruzar el umbral de ese almacén oscuro, Valeria estaba dando el primer paso hacia una verdad que cambiaría la historia de los cipreses para siempre. El camino hacia el viejo almacén de granos estaba flanqueado por matorrales secos que parecían susurrar advertencias al paso de la joven. Valeria caminaba bajo el sol de agosto, sintiendo cómo el calor atravesaba la suela de sus zapatos gastados mientras se alejaba de la casa grande de la hacienda Los Cipreses. Ese rincón de la propiedad era evitado por los peones, quienes aseguraban que el suelo crujía con lamentos de un pasado que nadie quería recordar. Pero para ella, el aislamiento era casi un alivio frente a las burlas de Inés. Al llegar frente a la pesada puerta de madera, la muchacha dudó un instante, percibiendo que el aire vibraba con una electricidad inusual, como si el adobe mismo estuviera conteniendo la respiración ante su llegada. Con un esfuerzo que le hizo doler los hombros, empujó los tablones, permitiendo que la penumbra del interior la envolviera como un abrazo frío y polvoriento. Adentro, el jacal olía a tiempo estancado y a semillas que nunca germinaron, una mezcla de dulzor rancio y tierra muerta que inundaba los pulmones de Valeria. El polvo bailaba en los pocos hilos de luz que lograban cruzar el techo de paja, iluminando las herramientas oxidadas y los costales vacíos que se amontonaban en las esquinas. La joven comenzó su tarea con una escoba de mijo, tratando de ignorar la sensación de ser observada por las sombras que se proyectaban contra las paredes de barro. Cada movimiento levantaba nubes de hollín que se pegaban a su delantal rosa, recordándole su posición de servidumbre en una casa que alguna vez debió ser distinta. A pesar del bochorno exterior, el interior del almacén conservaba una humedad extraña, un rastro de agua que parecía brotar desde los cimientos mismos del edificio, desafiando la sequía que azotaba a todo Sonora en aquel entonces. Al mover un pesado arcón de madera de cedro, carcomido por la polilla y el olvido, Valeria notó que el esfuerzo le exigía más fuerza de la que sus brazos cansados podían ofrecer. El mueble chirrió contra el suelo de tierra batida, revelando una sección de la pared de adobe que había permanecido oculta durante décadas tras el mueble. Fue entonces cuando sus dedos, acostumbrados a buscar imperfecciones en el mármol de la casa principal, detectaron una anomalía en la disposición de los ladrillos de barro. Uno de ellos no encajaba con el resto del muro. Estaba ligeramente hundido y rodeado de una mancha de humedad que brillaba con un tono más oscuro que el adobe seco circundante. Con la curiosidad ganándole al cansancio, la joven dejó la escoba de lado y se acercó a la pared, sintiendo que el martilleo de su corazón contra las costillas era el único sonido en aquel recinto sagrado. Con las manos temblorosas, Valeria buscó algo con que hurgar en la juntura del ladrillo, encontrando una vieja cuchara de metal con el mango doblado entre los trastos del almacén. El metal rascó el barro seco con un crujido que sonó como un grito en el silencio absoluto de la bodega, desprendiendo trozos de tierra que caían a sus pies. No era una simple grieta. El bloque de adobe estaba suelto, sostenido únicamente por el polvo acumulado y la presión de los años. A medida que removía el material,
La joven percibió que el hueco detrás del ladrillo era más profundo de lo esperado, un espacio diseñado deliberadamente para guardar algo fuera de la vista de los extraños. El aire del almacén pareció enfriarse de pronto, y Valeria supo con una certeza instintiva que lo que estaba a punto de descubrir no era un simple tesoro, sino el fin de la vida que conocía hasta ese momento. Finalmente, el bloque cedió y cayó al suelo, levantando una pequeña nube de polvo rojo que hizo que Valeria tuviera que cubrirse la boca con el pañuelo. Al meter la mano en el nicho oscuro, sus dedos tropezaron con la suavidad de un trapo de seda que, a pesar del tiempo, conservaba un rastro de su antigua elegancia. Con sumo cuidado, extrajo un envoltorio que alguna vez fue blanco, pero que ahora lucía amarillento por el encierro y la humedad de la pared. Dentro de la tela se ocultaba un pequeño cofre de metal, cuyas esquinas estaban grabadas con un escudo familiar que Valeria reconoció de inmediato. Era el mismo sello que adornaba un viejo dije de plata que su madre le había colgado al cuello en su lecho de muerte, una pieza de joyería que doña Hortensia le había arrebatado apenas entró a la hacienda con el pretexto de guardarla para su futuro. El aroma a lavanda rancia y a papel antiguo se liberó al momento de abrir la tapa de metal, inundando los sentidos de la joven con una nostalgia que no lograba ubicar en su memoria consciente. Valeria se sentó en el suelo, ignorando la suciedad, y observó el contenido del cofre. No había monedas de oro ni piedras preciosas, sino un fajo de cartas atadas con un cordón de cuero y un documento oficial doblado con esmero. Los papeles tenían el sello de la capital y una firma que, aunque borrosa, mantenía la autoridad de un despacho importante. Con el corazón en la garganta, la joven comenzó a desplegar el acta, sintiendo que sus manos eran el puente entre un pasado robado y un presente de injusticias que pronto llegaría a su fin, bajo el techo de paja del almacén. Valeria había aprendido a leer a escondidas, robando los restos de los periódicos que don Silverio desechaba en la oficina después de leer las noticias de la Ciudad de México. Ese conocimiento prohibido era ahora su mejor arma, permitiéndole descifrar las letras elegantes y cursivas que poblaban los documentos encontrados en el cofre de metal. A medida que sus ojos recorrían las líneas, la respiración se le volvía errática y un frío helado le recorría la espina dorsal, pues las palabras no hablaban de deudas ni de simples transacciones. El documento frente a ella era un acta de propiedad legítima y un testamento que nombraba a su padre como el verdadero dueño de la hacienda Los Cipreses. Según las letras, su padre no había sido un simple trabajador, sino el socio principal y el benefactor que permitió que la propiedad floreciera antes de la tragedia que la dejó sola. Las cartas, escritas por su madre en los días previos a su muerte, relataban una historia de traición sistemática que Valeria nunca hubiera podido imaginar en su posición de huérfana. Los textos detallaban cómo don Silverio no la había recogido por un acto de caridad cristiana tras la epidemia, sino que se había aprovechado del caos para falsificar firmas y arrebatarle su herencia legítima. El hacendado la había mantenido como sirvienta no para darle un techo, sino para asegurarse de que ella nunca tuviera acceso a su pasado y muriera sin saber que cada piedra de aquella hacienda le pertenecía por derecho de sangre. Cada frase era una puñalada de realidad que transformaba el desprecio de doña Hortensia y las burlas de Inés en una farsa grotesca diseñada para proteger un imperio construido sobre el luto de una niña indefensa. Aferrada a los papeles, Valeria sintió cómo una chispa de dignidad que creía muerta comenzaba a arder con una fuerza incontrolable en el fondo de su alma. La humillación de los suelos tallados y las rodillas marcadas cobró un nuevo sentido. No era la paga por su estancia, sino el precio de un robo descarado que la familia del hacendado celebraba cada noche en su mesa. La joven comprendió que su presencia en Los Cipreses no era una mancha en el mármol, sino el recordatorio viviente de un crimen que las paredes de adobe se habían negado a olvidar por completo. El miedo a don Silverio se transformó en una determinación fría, y el llanto que antes la ahogaba contra los muros de barro se evaporó, dejando paso a una mirada que ya no buscaría el suelo
al hablar con sus opresores. Esa tarde, Valeria salió del almacén de granos con el cofre oculto bajo su delantal, pero su caminar ya no era el de una sombra derrotada por el peso de la injusticia. Aunque el sol de agosto seguía castigando los llanos de Sonora, ella sentía que una frescura nueva la envolvía, la seguridad de quien sabe que la verdad tiene el poder de derrumbar hasta los cimientos más sólidos. Al regresar a la casa grande, pasó frente a Inés sin bajar la mirada, provocando un silencio extraño en la hija del hacendado, quien por primera vez no encontró un insulto que lanzarle. El secreto antiguo estaba fuera de su escondite de barro, y mientras Valeria guardaba los documentos en el rincón de su cuarto, supo que el destino estaba preparando el escenario para que cada quien ocupara finalmente el lugar que le correspondía en la historia. Las mentiras son como las raíces de un árbol viejo que, aunque crezcan en la oscuridad absoluta, terminan por agrietar los cimientos más firmes con el paso del tiempo. En la hacienda Los Cipreses, la impunidad de don Silverio se había vuelto tan cotidiana que nadie en la familia sospechaba que el suelo bajo sus pies estaba a punto de ceder por el peso de su propia maldad. Valeria, con el cofre de metal oculto celosamente entre sus pocas pertenencias, sentía ahora el peso de la verdad como una armadura invisible que la protegía de las palabras hirientes que antes la hacían temblar. El robo no solo había sido de tierras fértiles y ganado, sino de una identidad que le fue arrebatada mientras ella aún lloraba sobre la tumba de sus padres, ignorante de la traición que se tejía a su alrededor. Ahora, el silencio de la hacienda ya no le resultaba opresor, sino cómplice de una justicia que se estaba gestando lentamente en el rincón más humilde de la casa grande. La joven ya no bajaba la cabeza con la misma sumisión mecánica que antes, y ese pequeño cambio en su postura corporal comenzó a inquietar a doña Hortensia de una manera que no lograba explicar. Valeria caminaba por los pasillos con una calma que no nacía del miedo, sino de la certeza absoluta de que cada baldosa de piedra que tallaba era, por derecho de sangre y testamento, suya. Sus manos, aunque seguían marcadas por la aspereza de la lejía y el trabajo forzado, se movían con una precisión que denotaba una dignidad recuperada, una chispa que los señores no lograban apagar con sus mandatos habituales. El delantal rosa, antes un símbolo de su desprecio y servidumbre, ahora era el velo que ocultaba un secreto capaz de reducir a cenizas la opulencia de quienes la trataban como una mancha en el mármol. La huérfana había comprendido que el tiempo de los opresores estaba contado y que su paciencia era la herramienta más poderosa para reclamar el lugar que el destino le había reservado. La cena de aquella noche transcurrió bajo el resplandor de los candelabros de plata, con el aroma del asado mezclándose con la hipocresía que flotaba densamente en el comedor. Valeria servía el vino con una mano firme, observando las caras de don Silverio e Inés, mientras discutían sobre nuevas adquisiciones y lujos que, en realidad, no les pertenecían legítimamente. Cada vez que la botella rozaba el cristal de las copas, la joven recordaba las letras elegantes del testamento que reposaba bajo su jergón de paja, confirmando que ella era la verdadera anfitriona de ese banquete. Era una situación grotesca, los ladrones celebrando su botín frente a la víctima, sin saber que ella ya conocía el origen de cada objeto que adornaba la mesa de roble. Valeria se mantenía en las sombras del comedor, observando con una lucidez fría cómo la familia se regocijaba en una seguridad que era, en realidad, un espejismo sostenido por documentos falsificados y promesas rotas. Inés, molesta por la falta de reacción de la sirvienta ante sus burlas habituales, decidió que esa noche necesitaba una humillación pública para reafirmar su estatus de señorita frente a los invitados. Mientras Valeria se acercaba para retirar los platos, la hija del hacendado estiró el pie con una sonrisa maliciosa, provocando que la joven tropezara y soltara una bandeja de porcelana fina que estalló en 1000 pedazos. El estruendo de la vajilla rompiéndose contra el suelo de piedra fue seguido por un silencio gélido, donde todas las miradas se clavaron en la muchacha que quedó arrodillada entre los fragmentos. Doña Hortensia lanzó un grito de indignación, llamándola torpe y descuidada,
mientras los invitados contenían la respiración ante la escena de crueldad manifiesta de la familia. Sin embargo, en lugar de romper en llanto, Valeria comenzó a recoger los fragmentos con una parsimonia que desesperó a sus verdugos, manteniendo una mirada que no buscaba perdón, sino que parecía juzgarlos. Al levantarse del suelo, Valeria clavó sus ojos directamente en los de don Silverio, sosteniendo el contacto visual con una intensidad que hizo que el hombre se removiera inquieto en su silla de roble. Por primera vez en años, el hacendado no vio el miedo que solía habitar en las pupilas de la huérfana, sino un desafío sereno que le provocó un escalofrío inexplicable recorriendo su nuca. El hombre sintió que el aire del comedor se volvía repentinamente denso, como si las paredes de adobe estuvieran reclamando su atención sobre un asunto que él creía enterrado para siempre bajo capas de mentiras. Hubo una fracción de segundo en la que el poder pareció cambiar de manos, un instante de reconocimiento donde don Silverio sospechó que la niña que él había humillado conocía la verdad sobre su traición. Valeria se retiró hacia la cocina sin decir una sola palabra, dejando tras de sí un vacío que ni la risa estridente de Inés pudo llenar. El calor de la noche era sofocante, pero una tensión eléctrica recorría la hacienda Los Cipreses, como si una tormenta invisible estuviera a punto de estallar sobre los llanos secos de Sonora. Valeria, en su pequeño cuarto, escuchaba el crujido de las vigas de madera y el susurro del viento en el adobe, sonidos que ahora interpretaba como voces de apoyo que validaban su descubrimiento. Cada vez que cerraba los ojos, veía el retrato en miniatura de sus padres, cuyas sonrisas eran el faro que la guiaba en medio de la oscuridad de su servidumbre impuesta. El aire vibraba con una frecuencia que solo ella parecía percibir, una sintonía con la tierra que reclamaba la restauración de un orden que fue roto por la avaricia de un hombre sin honor. En el silencio de la madrugada, la joven se sentía más viva que nunca, consciente de que los muros guardaban memorias que el tiempo no podía borrar. Don Silverio, incapaz de conciliar el sueño, bajó a su despacho impulsado por una desconfianza que le quemaba las entrañas como el mezcal barato que solía beber. Buscó entre sus propios registros, moviendo papeles amarillentos y libros de contabilidad donde las firmas de los padres de Valeria aparecían como espectros de una deuda que él nunca tuvo intención de pagar. La mirada de la joven durante la cena se repetía en su mente como una acusación constante, recordándole que el imperio de los cipreses se sostenía sobre cimientos de barro que la verdad podía disolver. El hacendado comenzó a sentir que el suelo que pisaba ya no era tan firme como creía, y que la sombra de la huérfana se proyectaba sobre su oficina con una autoridad que no podía ignorar. El miedo a perder su opulencia se mezclaba con la culpa de una promesa rota, creando una tormenta interior que lo dejaba vulnerable ante la justicia. A la mañana siguiente, Valeria se dedicó a limpiar el despacho de don Silverio, moviendo los plumeros con una calma que contrastaba con la agitación visible del hombre que la observaba desde su escritorio. La joven no necesitaba buscar nada más. Ya tenía todo lo necesario en el cofre oculto, pero disfrutaba de la ironía de estar en el centro del poder ajeno, sabiendo que era, en realidad, el suyo propio. Pasaba el trapo sobre el roble, con una reverencia que el hacendado confundía con servidumbre, cuando en verdad era el gesto de una heredera reconociendo sus pertenencias legítimas. Don Silverio trataba de concentrarse en sus cuentas, pero el ritmo pausado de la muchacha lo ponía nervioso, como si cada movimiento de ella estuviera desmantelando la farsa que él había construido durante décadas. La oficina, antes un santuario de control absoluto, se sentía ahora como una prisión donde el pasado y el presente estaban a punto de colisionar. Doña Hortensia e Inés, al notar el cambio en el ambiente de la casa, intensificaron su desprecio hacia Valeria, como si los insultos pudieran conjurar el peligro que presentían, pero no lograban definir. Hablaban entre ellas en voz baja, lanzando miradas furtivas a la joven, mientras ella realizaba sus tareas domésticas con una dignidad que les resultaba profundamente insultante. La opulencia de sus vestidos
y la seda de sus delantales ya no parecían suficientes para marcar la distancia social, pues la huérfana se movía con una gracia que nacía de una verdad interior que ellas no poseían. El miedo a que su estatus fuera cuestionado las volvía más crueles, pero cada palabra hiriente rebotaba contra la armadura de silencio que Valeria había construido a su alrededor tras el hallazgo. La familia se sentía rodeada por una sombra que crecía cada día, una presencia que amenazaba con arrebatarles el mármol y la seda que habían robado. La culminación de este conflicto silencioso se sentía en el aire denso de la hacienda, donde cada rincón parecía tener ojos y cada sombra parecía juzgar la conducta de los hacendados. Valeria sabía que el momento de revelar el secreto antiguo se acercaba, impulsado por una fuerza que iba más allá de su propia voluntad y que respondía a una necesidad de justicia. No buscaba la venganza ciega, sino el reconocimiento de una verdad que había sido enterrada por la avaricia y el engaño, devolviendo a cada quien al lugar que le correspondía. Mientras el sol de Sonora se ocultaba tras los cipreses, proyectando sombras alargadas sobre la tierra seca, la joven se preparaba para el enfrentamiento final que lavaría la cara de la hacienda. Los muros de adobe, testigos mudos de tantos años de maltrato, estaban listos para dejar salir la luz que el tiempo y la humedad habían protegido. Valeria se levantó con el peso de los documentos grabados en su mente, sintiendo que el agua fría con la que se lavaba el rostro en la penumbra de la cocina ya no era un castigo, sino un bautismo de realidad. Sus manos, antes resignadas a la mugre de los calderos y al hollín de la leña, ahora se movían con la precisión de quien sabe que cada rincón de adobe que tocaba le pertenecía por derecho de sangre y testamento. Mientras encendía el fogón, el humo parecía dibujar las sombras de sus padres, dándole una fuerza que nunca antes había experimentado en sus 16 años de vida. Ya no era simplemente la huérfana recogida por una supuesta lástima, sino la legítima dueña de la hacienda Los Cipreses, ocultando su verdadera identidad bajo un delantal manchado de ceniza. El silencio de la mañana, antes pesado como una losa de piedra, ahora le resultaba un aliado discreto que guardaba su secreto frente a los ojos ciegos de sus opresores. Doña Hortensia entró a la cocina con el gesto agrio de siempre, lista para lanzar un mandato que humillara el espíritu de la muchacha antes de que el sol terminara de salir sobre los llanos de Sonora. Sin embargo, al cruzarse con la mirada de Valeria, la mujer se detuvo en seco, sintiendo que algo en el aire se había vuelto repentinamente denso y difícil de respirar en aquel espacio cerrado. Ya no encontró en los ojos de la joven ese rastro de temor que solía alimentar su soberbia, sino una calma gélida que parecía traspasar su propia piel con la fuerza de un juicio silencioso. La señora de la casa frunció el ceño, molesta por no poder doblegar esa voluntad invisible que ahora emanaba de la sirvienta, y ordenó con más saña que se lavaran los pisos del portal principal 2 veces seguidas. Valeria asintió sin decir palabra, pero su silencio no fue un signo de derrota, sino de una paciencia infinita que aterraba a Hortensia más que cualquier grito de protesta. La arrogancia de Inés se manifestaba en pequeñas acciones que buscaban restablecer el orden que ella sentía desmoronarse en los pasillos de la hacienda ante la nueva actitud de la huérfana. Durante el desayuno, dejó caer deliberadamente su pañuelo de seda bordado al suelo, esperando que Valeria se apresurara a recogerlo con la sumisión mecánica de siempre bajo la mirada de los señores. Para su sorpresa, la joven terminó de servir el chocolate con una parsimonia exasperante antes de inclinarse con una elegancia natural que resultaba profundamente insultante para la hija del hacendado. Al devolverle la prenda, Valeria no evitó el contacto visual, sosteniendo una mirada que despojaba a Inés de toda su supuesta importancia heredada de un robo familiar. La señorita de la casa sintió un arrebato de ira al notar que su poder social se diluía frente a la dignidad de la sirvienta, una verdad que la hacía sentirse pequeña a pesar de sus encajes y sus joyas. Don Silverio observaba a la huérfana desde el umbral de su despacho con una inquietud que le carcomía las entrañas como el veneno de una serpiente de cascabel en medio de la sequía.
Recordaba con una claridad dolorosa el día que falsificó las firmas en los documentos de traspaso, aprovechando el caos de la epidemia y el llanto de una niña que apenas entendía el significado de la muerte. Cada vez que Valeria pasaba cerca de él, llevando los pesados libros de cuentas o el agua fresca, el hacendado sentía que el suelo de madera de su oficina crujía bajo el peso de un pecado que el tiempo no había logrado borrar. La seguridad que le brindaba su riqueza acumulada se sentía ahora como un castillo de arena frente a la marea de justicia que presentía nacer en las pupilas de la muchacha. No era el miedo a la ley lo que lo desvelaba por las noches, sino la sospecha de que la verdad histórica había encontrado una grieta por donde filtrarse. Valeria fue enviada a limpiar la biblioteca, un lugar que don Silverio usaba para refugiarse de los fantasmas de su propia conciencia y de las quejas constantes de doña Hortensia por el polvo del desierto. Entre los estantes de madera oscura, la joven acariciaba los lomos de los libros de piel con la punta de los dedos, imaginando que cada volumen guardaba el rastro de las manos de su padre legítimo. El polvo que flotaba en el aire dorado de la tarde parecía formar parte de una memoria colectiva que la habitación se negaba a entregar por completo a los actuales usurpadores de la propiedad. Mientras pasaba el plumero por los retratos de antepasados que no tenían relación con Silverio, Valeria sentía una conexión profunda con el edificio, como si las paredes la reconocieran como su verdadera heredera. Cada objeto, desde el tintero de cristal hasta la pesada alfombra de lana, le hablaba de una vida de nobleza que le fue arrebatada. El viento en los llanos de Sonora traía consigo el lamento de las tierras secas, golpeando los muros de adobe de la hacienda con una persistencia que ponía de nervios a los habitantes de la casa grande. Doña Hortensia se quejaba del polvo fino que se filtraba por las rendijas de las ventanas, sin comprender que lo que realmente estaba entrando era el eco de una verdad que el desierto se negaba a seguir ocultando bajo la arena. Las ventanas vibraban con una frecuencia extraña durante las noches, y Valeria escuchaba en ese ruido un canto de victoria que le daba ánimos para soportar el peso de su delantal un día más. El ambiente en los cipreses se había vuelto tan pesado que hasta los peones en los campos evitaban mirar hacia la construcción principal al caer la tarde, presintiendo un cambio. La naturaleza parecía estar en sintonía con el corazón de la huérfana, preparando el escenario para que el secreto antiguo saliera a la luz. En la soledad de su habitación, Valeria contemplaba el pequeño retrato en miniatura de sus padres que había recuperado del cofre de metal oculto bajo su jergón de paja. Las sonrisas de aquellas figuras, atrapadas en el tiempo, eran el único refugio real contra la crueldad banal de doña Hortensia y los caprichos constantes de Inés en la casa grande. Sentía que sus progenitores la observaban con una mezcla de orgullo y tristeza, dándole la bendición necesaria para reclamar lo que por derecho de sangre y testamento le correspondía legítimamente. El acta de propiedad, escondida en el rincón más humilde del cuarto, quemaba como una brasa ardiente que iluminaba su camino hacia la redención y la justicia. Ya no se sentía sola en esa inmensa propiedad de muros altos, sino rodeada por los espíritus de quienes alguna vez amaron esas tierras con honestidad y trabajo, esperando que ella tomara su lugar. Doña Hortensia y don Silverio comenzaron a hablar en susurros por las noches, encerrados en su recámara principal, con una urgencia que no pasó desapercibida para la joven que limpiaba los pasillos en silencio. La mujer insistía en que debían deshacerse de Valeria lo antes posible, sugiriendo enviarla a un internado lejano en la ciudad o casándola con algún peón del otro lado del valle para sacarla de su vista. Sentían que la sola presencia de la muchacha en los pasillos era un juicio silencioso, que les recordaba su falta de honor y la fragilidad de su opulencia robada tras la epidemia. El hacendado, sin embargo, temía que cualquier movimiento brusco provocara un escándalo que terminara por revelar su traición ante los ojos de toda la comarca de Sonora, donde su nombre aún era respetado. Estaban atrapados en una telaraña de su propia creación, donde la víctima
se había convertido en el centro de un laberinto sin salida aparente. Valeria realizaba sus tareas diarias con una dignidad que desarmaba cualquier intento de maltrato adicional por parte de los señores, moviéndose por la hacienda con una gracia natural que parecía heredada de los mismos cipreses. Cuando tallaba los pisos de piedra del portal, no lo hacía con la rabia de quien se siente esclavo, sino con la meticulosidad de quien cuida su propia casa para recibir un futuro de honor. El roce constante con la piedra ya no le dolía tanto en las rodillas, pues su mente estaba ocupada en trazar el plan para presentar los documentos originales ante las autoridades de la capital. Cada gota de sudor sobre el adobe era un testimonio de su resistencia y una prueba de que la nobleza de espíritu no puede ser arrebatada por firmas falsificadas. La joven se había convertido en el pilar silencioso de la propiedad, sosteniendo con su presencia el peso de una verdad que estaba a punto de estallar. La tormenta emocional que se gestaba en el interior de la casa grande pronto encontraría su eco en el clima exterior de Sonora, donde las nubes negras empezaban a congregarse en el horizonte reseco. El aire estaba cargado de estática y olor a ozono, haciendo que el vello de los brazos de Valeria se erizara mientras caminaba por el patio llevando el agua fresca para la cena. El silencio que precedía a la lluvia era absoluto, un vacío que parecía esperar el estallido final que lavaría la cara de la hacienda y devolvería la justicia a su familia. La joven sabía que el tiempo de las sombras y el desprecio se estaba acabando y que la luz del secreto antiguo iluminaría hasta el rincón más polvoriento de los cipreses. Con el cofre de metal esperando su momento de gloria, Valeria se preparó para enfrentar el destino con la frente en alto. Valeria se movía por los pasillos de la hacienda con la ligereza de un fantasma que ha recordado su nombre. Cada vez que sus dedos rozaban el marco de madera de las puertas o el borde de las mesas de nogal, sentía un hormigueo de pertenencia que le devolvía el calor a la sangre. Ya no miraba las manchas en el suelo como un fracaso personal, sino como cicatrices de una historia que pronto sería saneada por la verdad. El fardo de su delantal, cargado de ceniza y jabón, le pesaba menos porque sabía que bajo su jergón de paja descansaba la llave de su libertad. La joven adolescente, que apenas unos días antes se sentía una brizna de paja llevada por el viento, se estaba convirtiendo en la raíz profunda que sostenía los muros de adobe de los cipreses. El silencio de la casa ya no era una prisión, sino el escenario donde ella ensayaba su regreso a la vida. La crueldad de doña Hortensia se manifestó con renovada fuerza durante la tarde del martes, cuando el sol caía a plomo sobre el patio central. La señora de la casa, molesta por la calma imperturbable que Valeria mostraba, le ordenó vaciar y limpiar la cisterna de agua a mano, una tarea agotadora que solía reservarse para dos peones fuertes. Hortensia observaba desde la sombra del portal, abanicándose con indolencia mientras la muchacha bajaba al hueco oscuro y húmedo con un cubo de metal. No buscaba eficiencia en el trabajo, sino ver a Valeria claudicar, verla llorar de cansancio o suplicar por un respiro que nunca llegaría. Pero la joven trabajaba con una determinación mecánica, sacando el lodo y las hojas podridas con una fuerza que nacía de su indignación contenida. Cada balde de agua sucia era un recordatorio de la inmundicia moral que la familia del hacendado ocultaba tras sus refinados modales. Los peones de la hacienda, hombres curtidos por el sol de Sonora y el rigor de los años, observaban la escena desde la distancia, con un silencio que pesaba más que las piedras. Ninguno se atrevió a acercarse para ayudar a la joven huérfana, pues la mirada vigilante de don Silverio desde su balcón actuaba como una advertencia silenciosa sobre las consecuencias de la desobediencia. Había una complicidad tácita en el ambiente, una indiferencia social que permitía que la injusticia floreciera en cada rincón de la propiedad sin que nadie levantara la voz. Valeria sentía el vacío de esa soledad, comprendiendo que en ese mundo de hombres y terratenientes, ella era la única responsable de su propio rescate. La ausencia de solidaridad no la debilitaba, sino que la obligaba a endurecer su carácter
forjando una voluntad de hierro que no se dejaría quebrar por el abandono de quienes preferían mirar hacia otro lado. En la penumbra de la cisterna, el olor a tierra mojada evocó en Valeria un recuerdo nítido de su infancia, antes de que la tragedia la arrastrara a la servidumbre. Recordó el aroma a lavanda rancia que emanaba del cofre y cómo su madre solía usar esa misma esencia para perfumar las sábanas de su cuna. Aquella sensación sensorial fue como un puente que cruzaba el abismo del tiempo, devolviéndole la certeza de que su pasado no era una invención de sus sueños, sino una realidad palpable que le fue robada. Las cartas del fajo metálico le habían revelado que su madre presentía la traición de Silverio, escribiendo con una urgencia que ahora Valeria entendía como un grito desesperado de protección desde el más allá. Cada palabra leída a escondidas era una caricia que sanaba las humillaciones diarias, dándole el valor necesario para enfrentar la oscuridad del pozo y la crueldad de sus verdugos. Don Silverio, mientras tanto, sentía que su autoridad se desvanecía en el aire viciado de su oficina, a pesar de que sus órdenes seguían cumpliéndose al pie de la letra. El alcohol se había convertido en su único refugio contra la sospecha de que la huérfana sabía algo que ponía en riesgo su imperio de mentiras. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la pluma, y los registros de contabilidad que antes dominaba con mano de hierro ahora le parecían jeroglíficos de una deuda que nunca podría saldar. El hacendado evitaba cruzarse con Valeria en los pasillos, temiendo que el reflejo de sus propios pecados apareciera en las pupilas de la joven con la fuerza de un rayo. La culpa, ese huésped no deseado que había mantenido a raya durante años, ahora golpeaba las puertas de su conciencia con una insistencia que lo dejaba vulnerable y agotado por el miedo. Inés no tardó en notar la agitación de su padre y la frustración de su madre, lo que la llevó a redoblar sus esfuerzos por humillar a Valeria frente a los pocos visitantes. Un domingo por la tarde, mientras un vecino terrateniente comentaba la calidad del ganado, Inés llamó a la joven para que le ajustara los cordones de sus botas de cuero fino frente a todos. Fue un acto de desprecio gratuito, una exhibición de poder que buscaba reducir a la huérfana a la categoría de un objeto inanimado a los pies de la heredera. Valeria se arrodilló lentamente, sintiendo el calor de la vergüenza ajena en su rostro, pero sus manos no temblaron al realizar la tarea solicitada por la caprichosa hija del patrón. Mientras ataba los nudos, la muchacha observó el pie de Inés con una frialdad que la otra joven percibió como una amenaza silenciosa, un cambio de roles inminente. Al levantarse, Valeria no se retiró de inmediato, sino que mantuvo su posición con una calma que desarmó por completo la risa de Inés. El vecino terrateniente observó la escena con curiosidad, notando que la sirvienta poseía una distinción que no encajaba con su delantal manchado y su rostro cansado por el trabajo en la cisterna. Hubo un instante de silencio social absoluto, donde la humillación planeada se volvió contra su autora, dejando al descubierto la mezquindad de la familia frente a la sobriedad de la víctima. Valeria no necesitó palabras para defenderse. Su sola presencia, erguida y serena, actuaba como un espejo que devolvía a Inés la imagen de su propia pequeñez moral. La joven huérfana comprendió que la fuerza no residía en el estallido de la ira, sino en la capacidad de mantenerse íntegra mientras el mundo intentaba pisotearla con fuerza. El atardecer en Sonora traía consigo una luz dorada que bañaba los muros de adobe, dándoles una apariencia de oro antiguo que contrastaba con la miseria interior. Valeria subió al almacén de granos, buscando un momento de soledad para procesar la intensidad de los últimos días y el peso de su descubrimiento. Desde la pequeña ventana del jacal, observaba cómo las sombras de los cipreses se alargaban sobre la tierra seca, proyectando figuras caprichosas que parecían dedos señalando el lugar del secreto. El aire olía a ozono y a polvo, una mezcla que vaticinaba la llegada de la lluvia que lavaría la cara de los campos y la historia de su familia. En ese rincón olvidado, la joven se sentía más dueña de la hacienda que Silverio en su despacho, porque ella poseía la verdad
y la tierra la reconocía como suya frente al olvido. El miedo de don Silverio alcanzó un nuevo nivel cuando, al revisar sus archivos personales, notó que el sobre con las copias de los documentos originales no estaba. Un sudor frío le recorrió la espalda, mientras removía desesperadamente los papeles en su escritorio de roble, temiendo que alguien hubiera descubierto su fraude monumental. No podía preguntar a nadie sin levantar sospechas, y la sola idea de que Valeria hubiera tenido acceso a su despacho lo llenaba de un terror paralizante. El hacendado comenzó a dudar de su propia memoria, preguntándose si el tiempo había borrado el rastro de sus mentiras o si los fantasmas de los padres de la joven jugaban con él. La desconfianza se instaló en su hogar como una niebla espesa, haciendo que cada crujido de la madera fuera interpretado como una amenaza directa contra su seguridad y su opulencia robada. Valeria, desde su rincón en la cocina, observaba los movimientos erráticos del hacendado con una lucidez que la asombraba a ella misma en medio de la tormenta. Sabía que el tiempo de las sombras estaba llegando a su fin y que la verdad, una vez liberada de su prisión de barro, no se detendría ante nada. La joven adolescente ya no era la víctima desvalida que recibía los golpes del destino con la cabeza gacha, sino la arquitecta de su propia redención en medio de la injusticia. Con el cofre de metal como su única posesión real, se preparó para dar el paso definitivo que la llevaría de la servidumbre a la propiedad legítima. Los muros de adobe de Los Cipreses guardaban el eco de una historia de traición, pero también la promesa de una justicia que siempre encontraba su camino a través del tiempo. El cofre de metal, ahora escondido bajo las tablas flojas de su rincón, era un peso vivo que dictaba cada uno de sus movimientos. Valeria sentía que el aire de la cocina ya no la asfixiaba, pues ahora sabía que el hollín en sus dedos era el polvo de su propia herencia. No había odio en su corazón, sino una claridad mineral, una paciencia de piedra que se cocía a fuego lento entre los leños del fogón. Mientras preparaba el café para los señores, observaba el vapor elevarse como los fantasmas de una justicia que se negaba a morir. Cada paso que daba sobre el suelo de tierra batida era un reclamo silencioso, una pisada de dueña que aún vestía el delantal de la miseria. La joven adolescente había dejado atrás la fragilidad para abrazar una determinación que no necesitaba de gritos para hacerse notar en la casa grande de Los Cipreses. Don Silverio entró al comedor con la mirada extraviada, buscando en el fondo de su taza de barro un alivio que el dinero robado no podía comprarle. Notaba que Valeria ya no evitaba el roce de su sombra al servirle, y esa falta de miedo le provocaba una acidez que ningún remedio de botica lograba calmar. El hacendado, acostumbrado a que su voluntad fuera ley, se sentía ahora como un intruso en su propio despacho, rodeado de muebles que parecían juzgarlo con su silencio de madera fina. La farsa de la caridad se estaba desmoronando, dejando al descubierto los nervios de un hombre que sabía que su imperio estaba construido sobre una fosa común de promesas rotas. Cada vez que la muchacha pasaba a su lado, el hombre sentía que el tiempo se detenía, obligándolo a enfrentar el reflejo de su propia deshonra en las pupilas de la huérfana. Doña Hortensia, por su parte, intentaba ignorar la atmósfera de cambio, refugiándose en sus costuras y en sus críticas amargas hacia la falta de refinamiento del servicio. Sin embargo, sus manos temblaban ligeramente al sostener la aguja cuando escuchaba los pasos pausados de Valeria recorriendo los pasillos exteriores. Había una armonía en el caminar de la joven que no correspondía a su posición social, una cadencia de quien conoce secretos que las paredes de adobe susurran por las noches. La señora de la casa sentía que su autoridad era un vestido viejo que ya no le ajustaba bien, una tela desgastada que amenazaba con romperse ante el primer viento fuerte que soplara desde los llanos de Sonora. El desprecio que antes usaba como arma, ahora se sentía como un escudo inútil contra una verdad que no necesitaba de su permiso para existir. La tarde trajo consigo un sol de color ámbar que bañaba los muros de la hacienda, revelando las grietas que la sequía y el abandono habían tallado en la estructura.
Valeria recibió la orden de limpiar las ventanas de la estancia principal, una tarea que realizaba con una meticulosidad casi ritual, como si estuviera quitando las escamas de una mentira para dejar pasar la luz. A través del cristal veía los campos de Sonora extendiéndose hasta el horizonte, tierras que el acta de propiedad describía con una precisión que le devolvía el aliento. Ya no era solo tierra y polvo. Era el legado de su padre, el fruto de un trabajo que Silverio había usurpado con la frialdad de un cuervo. Mientras frotaba el vidrio, sus ojos se encontraron con los de un peón viejo que pasaba por el patio, y por primera vez, el hombre no bajó la mirada. Inés, incapaz de soportar la serenidad de Valeria, buscó una nueva forma de provocarla derramando tinta sobre una de las cartas que la joven estaba organizando en el despacho de su padre. El líquido negro se extendió sobre el papel como una mancha de maldad gratuita, pero Valeria no reaccionó con el sobresalto que la hija del hacendado esperaba. Con una calma que helaba la sangre, la huérfana tomó un paño limpio y comenzó a absorber la tinta sin decir una sola palabra, manteniendo una expresión de absoluta indiferencia ante el berrinche de la otra. Fue un duelo de voluntades, donde el silencio de Valeria resultó ser más hiriente que cualquier insulto, despojando a Inés de su capacidad para herirla emocionalmente. La señorita de la casa se retiró con el rostro encendido de furia, comprendiendo que sus juegos de poder ya no tenían efecto sobre una joven que habitaba una realidad superior. El documento oficial, con sus sellos de cera roja y sus firmas de testigos olvidados, era el mapa que guiaba a Valeria a través del laberinto de su propia vida. Releer los nombres de sus padres en aquel papel era como escuchar sus voces llamándola desde el otro lado del olvido, recordándole que no era un error del destino, sino la hija legítima de una casa noble. El acta detallaba cada hectárea, cada cabeza de ganado y cada derecho de riego que don Silverio había ocultado tras la muerte de sus progenitores. La traición era tan vasta que Valeria sentía a veces que el aire le faltaba, pero la indignación se transformaba rápidamente en una fuerza motriz que la impulsaba a seguir adelante. No era venganza lo que buscaba al acariciar el papel amarillento, sino la restauración de un honor que había sido pisoteado por la codicia de un falso protector. Las noches en Los Cipreses se habían vuelto extrañamente ruidosas, con el crujido de las vigas y el susurro del viento en los cipreses formando una sinfonía de desasosiego para los actuales dueños. Valeria, sin embargo, dormía con una paz que no conocía desde su infancia, sintiendo que la casa misma la protegía mientras descansaba sobre su jergón de paja. El secreto antiguo parecía haber despertado a los espíritus de la propiedad, que ahora se manifestaban en sombras que Hortensia creía ver en los rincones oscuros y en pasos que Silverio juraba escuchar fuera de su puerta. La atmósfera de la hacienda estaba cargada de una justicia inminente, una tensión que se acumulaba como el agua tras una represa a punto de ceder. En ese silencio habitado, la joven adolescente encontraba el descanso necesario para enfrentar las batallas que el día siguiente le depararía en su camino hacia la redención. Hubo un momento, a mitad de la semana, en que Valeria decidió salir de los límites de la hacienda para visitar a la partera del pueblo, una mujer anciana cuya memoria era un archivo de nacimientos y muertes en el valle. El camino estaba flanqueado por cactus secos y piedras calientes, pero la joven caminaba con una firmeza que desmentía sus 16 años de edad y su aspecto de sirvienta. Al llegar al pequeño jacal de la mujer, no necesitó decir mucho. La anciana la observó con ojos nublados por el tiempo y le tomó las manos, reconociendo de inmediato el linaje que Silverio había intentado borrar. El testimonio de la partera era la pieza que faltaba para dar fe de su identidad frente a las autoridades, un lazo humano que conectaba su presente de servidumbre con su pasado de heredera legítima. De regreso a la hacienda, el ambiente se sentía aún más cargado, como si la tierra misma estuviera esperando una señal para dejar de sostener la mentira de don Silverio. Valeria entró por la puerta de servicio, cruzándose con un grupo de peones que discutían en voz baja sobre la falta de pagos
y el mal carácter del hacendado en los últimos días. La joven pasó entre ellos como una ráfaga de aire fresco, y algunos se detuvieron a observarla, notando que su presencia emanaba una seguridad que antes no poseía. La sumisión social se estaba agrietando, no por una rebelión abierta, sino por el cambio sutil en la mirada de la huérfana, que actuaba como un catalizador silencioso para el descontento de todos. La justicia restaurativa que Valeria imaginaba no era solo para ella, sino para toda la comunidad que había sufrido bajo el mando del hacendado. Al caer la tarde, Valeria se refugió en la cocina para preparar la última comida del día, sintiendo que el ciclo de su servidumbre estaba llegando a su fin natural. El calor de los fogones ya no le quemaba la piel, sino que le recordaba el fuego que ardía en su interior, una llama de dignidad que ninguna humillación de doña Hortensia podría apagar jamás. Mientras cortaba las verduras con precisión, escuchó el primer trueno lejano, un aviso de que la tormenta de justicia estaba finalmente cruzando los llanos de Sonora para lavar la cara de los cipreses. El cofre de metal, su único tesoro y su mayor arma, esperaba pacientemente el momento en que sería abierto frente a quienes le arrebataron todo. Con la frente en alto y las manos limpias, la joven heredera se preparó para el enfrentamiento que devolvería la luz a su historia. El humo de la leña en la cocina de los cipreses parecía tejer una mortaja para el engaño que durante años había reinado en la propiedad. Valeria atizaba el fuego con una vara de metal, sintiendo que cada chispa que saltaba era un eco de la verdad que ya no podía ser contenida por los muros de adobe. El olor a café recién colado y a masa de maíz se mezclaba con el aroma a lavanda rancia que aún persistía en sus dedos tras manipular las cartas de su madre. La joven ya no se sentía a la sombra de una sirvienta, sino el alma misma de la casa, una presencia que reclamaba su espacio con la fuerza de la sangre legítima. En ese rincón humilde, rodeada de ollas de barro y hollín, la heredera adolescente preparaba su corazón para el acto final de justicia, mientras el silencio de la madrugada la envolvía en una calma protectora y solemne. Doña Hortensia entró a la estancia con el paso pesado de quien carga con una conciencia que empieza a agrietarse bajo el sol de Sonora. Al ver a Valeria tan serena, la mujer sintió un pinchazo de envidia que intentó disfrazar con una orden absurda sobre la limpieza de los candelabros del comedor. «Quiero que brillen tanto que el pecado de tu flojera se refleje en ellos», sentenció con una voz que, por primera vez, sonó más frágil que autoritaria ante la indiferencia de la muchacha. Valeria asintió con una elegancia que no se compra con dinero, una distinción natural que hacía que el delantal rosa pareciera una túnica de honor frente a los encajes ajados de la señora. La injusticia humana de tratar a una igual como un objeto estaba llegando a su límite, y el aire entre ambas mujeres se volvió denso, cargado de una tensión que ninguna palabra podía disipar. Don Silverio, recluido en su despacho, sentía que las paredes se cerraban sobre él como los brazos de un acreedor implacable que no acepta prórrogas. El mezcal en su vaso ya no lograba adormecer el miedo a que el acta de propiedad, desaparecida de sus archivos, estuviera en manos de la joven que él mismo había condenado a la servidumbre. Miraba por la ventana los campos de Sonora, sintiendo que cada hectárea le devolvía una mirada acusadora, recordándole el luto de una niña y la traición a un amigo muerto. Su opulencia se sentía ahora como un traje prestado que le quedaba grande y le pesaba en los hombros, una farsa que el viento del desierto amenazaba con desnudar en cualquier momento. El hacendado comprendía que su poder se basaba en el silencio de los muertos, pero no contaba con que la vida siempre encuentra una forma de reclamar lo que le pertenece. Afuera, el primer trueno de la tarde rodó por los llanos como una sentencia dictada por la tierra misma contra quienes la habían profanado con mentiras. Valeria salió al patio para recoger la ropa, sintiendo que la estática del ambiente le erizaba el vello de los brazos y le aceleraba el pulso en una danza de anticipación. El cielo se había teñido de un gris plomizo, un color que recordaba al metal del cofre donde guardaba su destino,
y el olor a ozono llenaba sus pulmones con una frescura renovada. Cada gota de lluvia que empezaba a caer sobre el polvo rojo era un alivio para su alma cansada de ocultarse, una promesa de que la suciedad moral de la hacienda sería lavada por la tormenta inminente. La joven adolescente se detuvo un instante bajo el agua, permitiendo que la humedad empapara su rostro, bautizándose a sí misma como la dueña legítima de Los Cipreses. En la biblioteca, Valeria se detuvo frente al retrato de un hombre que, aunque ella no recordaba con claridad, le devolvía una mirada llena de una nobleza que sentía correr por sus propias venas. Pasó el plumero sobre el marco dorado con una reverencia que ningún mandato de doña Hortensia podría haberle arrancado, reconociendo en esas pinceladas el rostro de su padre legítimo. El silencio de la habitación, habitado por el olor a cuero y papel viejo, le pareció el refugio más seguro del mundo, un santuario donde su identidad no era cuestionada por la codicia ajena. Sabía que Silverio había intentado borrar ese linaje, pero la arquitectura misma de la casa se negaba a olvidar a quien la levantó con esfuerzo y honor antes de la traición. Valeria se sintió protegida por las sombras de sus antepasados, quienes parecían susurrarle desde las estanterías que el tiempo de la redención había llegado. Inés irrumpió en la sala con la arrogancia de quien cree que el mundo ha sido diseñado exclusivamente para satisfacer sus caprichos de heredera. Al ver a Valeria distraída frente al retrato, la hija del hacendado soltó una carcajada burlona, burlándose de la supuesta fascinación de la sirvienta por la historia de una familia que, según ella, no era la suya. Ese hombre nunca hubiera permitido que alguien como tú tocara sus cosas, escupió Inés, con un desprecio que ya no lograba herir la piel endurecida de la muchacha. Valeria se giró lentamente, sosteniendo el plumero como si fuera un cetro, y miró a la joven con una lástima tan profunda que la risa de Inés murió en su garganta. El contraste entre la vanidad vacía de una y la dignidad llena de la otra fue tan evidente que hasta el aire en la biblioteca pareció enfriarse por el peso de la verdad. Un espasmo de ansiedad recorrió el pecho de don Silverio cuando escuchó el estruendo de un rayo cayendo cerca de los establos, una sacudida física que lo obligó a sujetarse del escritorio de roble. Sentía un vacío en el estómago, una náusea persistente que nacía de la sospecha de que su imperio de barro se estaba disolviendo bajo la lluvia de Sonora. El sudor frío le perlaba la frente mientras intentaba concentrarse en unos números que ya no tenían sentido, pues la propiedad que representaban estaba a punto de cambiar de manos legítimamente. La traición, que durante años fue su base, ahora era el abismo que amenazaba con tragarlo, dejándolo solo con la memoria de sus pecados y el miedo a la justicia humana. Cada latido de su corazón era un martillazo que le recordaba la fragilidad de su estatus y el precio que la vida siempre cobra por las promesas rotas. Los otros trabajadores de la hacienda, ocultos bajo los portales para protegerse de la tormenta, observaban el comportamiento de Valeria con una curiosidad que empezaba a transformarse en respeto silencioso. Notaban que la joven ya no caminaba con los hombros hundidos, sino con una firmeza que desafiaba la jerarquía impuesta por don Silverio desde el final de la epidemia. El murmullo de los peones se mezclaba con el sonido del agua golpeando las tejas, comentando en voz baja que algo había cambiado en la mirada de la huérfana, una chispa que antes no estaba allí. La indiferencia social que la había mantenido aislada se estaba agrietando, permitiendo que un sentimiento de solidaridad empezara a brotar entre los más humildes, quienes intuían que la justicia estaba cerca. En Los Cipreses, el orden antiguo estaba siendo cuestionado por la sola presencia de una joven que recordaba su nombre real. Valeria regresó a su pequeño cuarto al final del pasillo, sintiendo que la madera bajo sus pies crujía con una complicidad que le daba ánimos para el paso final. Sacó el cofre de metal de su escondite, acariciando la superficie fría con la punta de los dedos, como si buscara el calor de las manos de su madre en el metal. Las palabras de la partera del pueblo resonaban en su mente, confirmando que ella
era la pieza que faltaba en el rompecabezas de la hacienda, el eslabón perdido de una cadena de honor. El documento oficial, con sus sellos de cera roja, era su escudo contra la maldad de los señores, una verdad legal que no podía ser borrada por la fuerza ni por la humillación. La joven se sintió lista para enfrentar a don Silverio en su propio despacho, llevando consigo el peso de la historia y la luz de la justicia restaurativa. La lluvia arreciaba sobre Sonora, lavando la cara de los campos y preparando el terreno para una nueva siembra que ya no estaría marcada por el robo y el engaño. Valeria se puso de pie, se ajustó el delantal rosa con una calma absoluta y tomó el fajo de papeles con una mano que no temblaba a pesar de la magnitud de lo que estaba por hacer. Sabía que al cruzar la puerta de su cuarto dejaría de ser la sirvienta de los cipreses para convertirse en su propietaria legítima, devolviendo a cada quien al lugar que el destino le había reservado. El secreto antiguo estaba fuera de su prisión de adobe, y la luz de la verdad iluminaría cada rincón oscuro de la hacienda antes de que el sol volviera a salir sobre los llanos secos. Con el corazón firme y la mente clara, la heredera caminó hacia el encuentro final con su pasado y su futuro. Valeria cruza el umbral del despacho de don Silverio con una calma que parece robada a las piedras de la sierra, esa fijeza que solo poseen quienes ya no tienen nada que perder. El eco de sus pasos sobre la madera de ébano suena como una cuenta regresiva, que el hacendado no está listo para escuchar en la soledad de su oficina. En sus manos, el cofre de metal brilla bajo la luz de los quinqué, reflejando tanto el cansancio de años de servidumbre como la chispa de una justicia que ya no puede esperar. Silverio levanta la vista de sus cuentas, con el rostro endurecido por el alcohol y la desconfianza, tratando de encontrar en la joven la sombra sumisa de siempre. Pero lo que ve es a una mujer que ha recuperado su nombre, una presencia que llena la habitación con el peso de los que ya no tienen voz. Don Silverio intenta articular una orden, un grito que le devuelva el control sobre el espacio que siente escapársele de las manos como arena seca entre los dedos. Sin embargo, su garganta se cierra ante la visión del escudo familiar grabado en la tapa del cofre, una marca que él mismo intentó borrar de la memoria del valle hace 16 veranos. La indignación de verse interrumpido por una sirvienta lucha contra un terror frío que le recorre la espina dorsal, un miedo antiguo que nace de la certeza de que el pasado ha vuelto para cobrarse su deuda. Valeria no espera a ser invitada. Se acerca al escritorio de roble con una parsimonia que desespera al hombre, colocando el metal sobre la superficie con un golpe seco que resuena en toda la biblioteca. El silencio que sigue es absoluto, una pausa cargada de significados que ninguna humillación previa podría haber anticipado. Con dedos firmes y una mirada que no parpadea, la joven despliega los documentos amarillentos sobre el cuero gastado del escritorio, permitiendo que las firmas de sus padres vean la luz tras décadas de encierro. No hay necesidad de gritos ni de gestos heroicos. El peso de la legalidad y la verdad histórica emana de cada sello de cera roja y de cada línea de caligrafía elegante. Silverio observa el acta de propiedad con una fijeza hipnótica, reconociendo su propia letra en las falsificaciones que ahora quedan expuestas frente a la prueba original y legítima. Es un momento de desnudez moral absoluta, donde la opulencia de los cipreses se revela como un botín de guerra robado al luto de una niña indefensa. Valeria permanece de pie, erguida como los árboles que dan nombre a la hacienda, esperando que el hombre termine de asimilar su propia caída. El hacendado estira una mano temblorosa hacia los papeles, un gesto instintivo que busca destruir la evidencia que lo condena antes de que alguien más pueda verla en ese despacho. Valeria, anticipando el movimiento, coloca su mano sobre los documentos con una fuerza que nace de años de tallar pisos y cargar leña, impidiendo que Silverio arrebate su único tesoro. El contacto físico es breve pero eléctrico, una colisión entre el poder usurpado y la dignidad restaurada, que deja al hombre sin aliento y con el corazón martilleando contra sus costillas. Ya no es el patrón quien decide el destino de la huérfana,
sino la joven quien dicta los términos de un encuentro que marcará el inicio de la justicia en Sonora. El aire se vuelve irrespirable para Silverio, quien siente que la habitación es ahora una celda donde sus pecados son testigos. Doña Hortensia aparece en el umbral, atraída por el silencio sepulcral que emana del despacho, con una expresión de reproche lista para ser lanzada contra la sirvienta insolente que se atreve a entrar allí. Al ver a su esposo derrotado y los documentos expuestos bajo la luz, la mujer palidece, sintiendo que el suelo de mármol que tanto ha cuidado se desmorona bajo sus pies. La realidad de su posición social, construida sobre el engaño y el maltrato a una niña, se le presenta con una crudeza que no puede ignorar ni ocultar tras sus abanicos. No hay insulto que valga en este momento, ni orden que pueda revertir el hecho de que la joven que despreciaron es la verdadera anfitriona de la casa. La injusticia humana se revela en toda su fealdad, dejando a la familia expuesta ante el juicio silencioso de las paredes de adobe. Inés se asoma por detrás de su madre, con la curiosidad transformándose lentamente en un pánico sordo al notar que la risa ya no habita en el rostro de su padre. La joven heredera ficticia observa los papeles con una incomprensión que raya en la desesperación, buscando en Valeria el rastro de la sirvienta a la que tanto le gustaba humillar por aburrimiento. Pero lo que encuentra es a la dueña legítima de Los Cipreses, una mujer que posee una autoridad que ninguna joya robada podrá otorgarle jamás a ella. La exclusión social que practicaron con tanta hazaña ahora se vuelve contra ellos, convirtiéndolos en extraños dentro de una propiedad que nunca les perteneció por derecho ni por honor. El silencio de la casa grande se vuelve un eco acusador, un vacío que la familia no sabe cómo llenar frente a la heredera. Valeria toma la palabra con una voz suave, pero cargada de una firmeza mineral, una entonación que parece nacer de lo más profundo de la tierra de Sonora que ha trabajado. No reclama venganza ni exige el castigo inmediato que la ley podría imponerle a Silverio por sus crímenes de falsificación y despojo de una menor. Su discurso es breve y seco, una sentencia moral que despoja a los hacendados de sus máscaras de respetabilidad frente a la comunidad del valle. Les habla del frío de las madrugadas, de las manos callosas y de las cartas de su madre que guardaron la esperanza mientras ellos celebraban su opulencia robada. Cada frase es una piedra que se asienta en el edificio de la justicia restaurativa, devolviendo el equilibrio a una historia que fue torcida por la avaricia de un hombre sin honor. Silverio se deja caer en su silla de roble, con el pecho agitado por una respiración que le quema, sintiendo un vacío que amenaza con engullirlo por completo frente a su propia mesa. Sus ojos, antes duros como piedras de río, ahora lucen nublados por el reconocimiento de su propia derrota y por la fragilidad de un imperio construido sobre mentiras infantiles. No hay forma de negar la evidencia, no cuando la partera del pueblo y los sellos de la capital confirman la identidad de la joven que está frente a él. El hombre comprende que su autoridad era un espejismo que se desvanece ante la luz de la verdad, dejándolo vulnerable frente a la hija de su antiguo socio. El peso de la culpa, mantenido a raya durante años, finalmente colapsa sobre sus hombros, dejándolo incapaz de emitir una sola protesta. La lluvia comienza a amainar afuera, dejando un goteo constante sobre las tejas que suena como el llanto de una casa que finalmente ha sido liberada de su secreto más oscuro. Valeria observa a la familia con una indiferencia que es su mayor victoria. Una falta de odio que demuestra que su nobleza no se basa en títulos, sino en la capacidad de perdonar. Ya no hay necesidad de que se arrodillen ni de que pidan clemencia. La justicia está en el aire, en la forma en que los documentos reclaman la tierra. La joven siente que el espíritu de sus padres descansa finalmente, viendo cómo su hija reclama el lugar que le fue arrebatado mientras el luto aún empañaba sus ojos. El ciclo de maltrato se cierra en ese despacho, dando paso a una nueva era para la hacienda. Mientras la noche se asienta sobre los llanos secos de Sonora, el ambiente en la casa grande cambia de una tensión eléctrica
a una calma profunda y melancólica que lo envuelve todo. Valeria recoge sus documentos con un cuidado casi maternal, guardándolos nuevamente en el cofre de metal que ha sido su único puente con la realidad de su pasado robado. Mira a don Silverio, a doña Hortensia y a Inés por última vez como sus patrones, sabiendo que mañana el sol saldrá sobre una realidad distinta para todos. El secreto antiguo ha cumplido su función, rompiendo las cadenas de una servidumbre injusta y devolviendo la dignidad a quien nunca debió perderla entre los muros de adobe. Con el cofre bajo el brazo, la joven heredera se retira, preparándose para el amanecer definitivo. El alba en Sonora no traía esta vez el peso de las órdenes gritadas desde el portal, sino un silencio de respeto que se extendía por los campos de la hacienda Los Cipreses. Valeria se despertó antes de que el sol incendiara el horizonte, pero no por la urgencia de encender el fogón para otros, sino por la necesidad de reconocer su propia tierra bajo la luz de la verdad. Al salir al patio, notó que el aire olía a tierra lavada y a esperanza, un aroma que parecía haber estado ausente de la propiedad durante décadas de injusticia. Las gallinas picoteaban el suelo sin el acoso de las piedras que Inés solía lanzarles, y los muros de adobe parecían respirar con una solidez recuperada ante la presencia de su dueña. La joven caminó hacia el centro del patio, sintiendo que cada baldosa que alguna vez talló con sus lágrimas, ahora sostenía sus pasos con la firmeza de la propiedad legítima. Don Silverio permanecía encerrado en su despacho, rodeado de libros de contabilidad que ahora no eran más que testimonios de su deshonra y de la avaricia que lo consumió. El hombre que alguna vez gobernó el valle con mano de hierro se veía reducido a una figura encorvada sobre el roble, incapaz de enfrentar la claridad del nuevo día que se filtraba por las rendijas. Ya no había mezcal que pudiera borrar la imagen de las firmas de su antiguo socio, reclamando la herencia de la hija despojada de su nombre y fortuna. Sus manos, antes firmes para el látigo o la pluma, temblaban ligeramente al tocar el cuero del escritorio, como si el mueble mismo rechazara su contacto usurpador. Silverio comprendía que su imperio de barro se había disuelto bajo el peso de la legalidad y que el respeto que creía poseer era solo el fruto podrido del miedo social que él mismo sembró. Doña Hortensia comenzó a empacar sus pertenencias en baúles de madera pesada, moviéndose por la recámara principal con una desesperación silenciosa que contrastaba con su antigua soberbia. Cada vestido de seda y cada mantón bordado que doblaba era un recordatorio de la opulencia que había disfrutado a costa del hambre y el frío de la huérfana. Sus ojos, antes cargados de desprecio, ahora lucían empañados por la humillación de tener que abandonar la casa grande para buscar refugio en una pequeña propiedad que Silverio aún conservaba en la ciudad. No había palabras de consuelo entre ella y su esposo, solo el reproche mudo de quien ve su vida de lujos desmoronarse por un secreto que el tiempo se negó a sepultar. La señora de la casa sentía que el aire de Sonora ya no le pertenecía y que el polvo de los llanos reclamaba el espacio que ella ocupó injustamente durante años. Los peones de la hacienda se acercaron a la entrada principal al promediar la mañana, dejando sus herramientas de lado para observar el cambio de guardia que se gestaba en el portal. No hubo necesidad de anuncios oficiales. El rumor de la verdad había corrido por los jacales como el agua durante una inundación, despertando una solidaridad que antes estaba dormida por el temor. Algunos hombres se quitaron el sombrero al ver pasar a Valeria, reconociendo en su figura erguida la nobleza de sangre que Silverio intentó ocultar bajo el delantal rosa de la servidumbre. La joven los saludó con un gesto pausado, prometiendo con la mirada que Los Cipreses dejaría de ser un lugar de sombras para convertirse en un centro de trabajo digno. La indiferencia social se transformó en un apoyo tácito, un pacto de respeto mutuo que devolvía la armonía a los trabajadores que habían sufrido la tiranía del hacendado. Inés se encontraba sentada frente al espejo de su alcoba, observando su propio reflejo con una incomprensión que rayaba en la desesperación por la pérdida de su estatus. Las joyas que adornaban su cuello le parecían ahora cadenas de plomo
que la vinculaban a una traición familiar, que no sabía cómo justificar ante sus amistades del pueblo. Ya no podía imaginar un futuro de bailes y pretendientes adinerados, pues el nombre de su padre estaba manchado por el fraude y el maltrato a una menor desamparada. El silencio de su habitación era opresivo, un vacío que la obligaba a enfrentar la realidad de que Valeria, la muchacha a la que tanto humilló, era la única con el poder de decidir su destino. La señorita de la casa lloraba sin lágrimas, consumida por una rabia impotente que no lograba quemar la verdad escrita en los documentos del cofre de metal encontrado en el almacén. Al mediodía, un carruaje con el sello oficial de las autoridades de la capital llegó a la hacienda, trayendo consigo al notario que daría fe de la restitución de la propiedad a su legítima heredera. Valeria recibió a los funcionarios con una sobriedad que asombró a los presentes, demostrando que su educación autodidacta era suficiente para manejar los asuntos legales que ahora le correspondían. El acta de propiedad fue leída en voz alta en el comedor, el mismo lugar donde la joven había servido el vino bajo las burlas de Inés y los castigos de doña Hortensia. Cada palabra del documento oficial era un martillazo contra el orgullo de Silverio, quien debió firmar su renuncia definitiva frente a los testigos del valle. La justicia restaurativa se materializaba en el papel, devolviendo a la joven no solo las tierras, sino la dignidad de un apellido que nunca debió ser borrado por la avaricia. Valeria entró a la cocina una vez que los funcionarios se retiraron, pero esta vez no fue para limpiar las cenizas o preparar la comida de los señores, sino para hablar con las cocineras sobre el nuevo orden. Las mujeres la recibieron con abrazos contenidos y lágrimas de alegría, viendo en ella a la hija que todas habían querido proteger, pero no se atrevieron por miedo al despido. La joven les aseguró que su trabajo sería valorado y que el hambre dejaría de ser una amenaza constante bajo su mando, transformando la cocina en un espacio de hospitalidad verdadera. Ya no había órdenes gritadas ni humillaciones gratuitas. La autoridad de Valeria nacía del conocimiento del sufrimiento y del deseo genuino de reconstruir una comunidad basada en la equidad. En ese rincón de adobe y humo, el corazón de la hacienda empezó a latir con un ritmo nuevo y esperanzador. El retrato del padre legítimo de Valeria fue colgado nuevamente en el lugar de honor de la biblioteca, presidiendo el despacho que ahora pertenecía a su única hija. La joven observaba la imagen con una mezcla de nostalgia y triunfo, sintiendo que el espíritu de sus padres encontraba finalmente el descanso necesario tras años de olvido impuesto. Las cartas de su madre, ahora guardadas en un estuche de seda sobre el escritorio, eran su guía moral para la administración de la propiedad, recordándole siempre el valor de la lealtad y la protección de los más vulnerables. El despacho ya no olía a miedo y alcohol, sino al aroma a lavanda rancia y papel viejo que emanaba de los recuerdos familiares recuperados del jacal. Valeria se sentó en la silla de roble, no con el peso del poder, sino con el de la responsabilidad de honrar un legado que fue rescatado de entre los escombros de la traición. El jacal de granos donde todo comenzó fue declarado por Valeria como un lugar sagrado de la hacienda, un santuario que recordaría por siempre el poder de la verdad y la resistencia de los oprimidos. La joven ordenó que el muro de adobe donde encontró el cofre fuera reforzado pero mantenido como testimonio visual de su descubrimiento, para que nadie olvidara que hasta las piedras tienen memoria. Los niños de la hacienda jugaban ahora cerca del almacén, sin el temor a los lamentos antiguos, pues la oscuridad que lo habitaba se había disipado con la luz de la justicia restaurada. El olor a tierra mojada tras la tormenta seguía impregnando el aire, simbolizando la limpieza de un pasado de desprecio y el florecimiento de una nueva era para los cipreses. El secreto antiguo ya no era una carga, sino la base sólida sobre la cual la joven heredera construiría su futuro. Al caer la tarde, don Silverio y su familia abandonaron la casa grande en un carruaje modesto, llevando consigo apenas lo que era legítimamente suyo según la revisión legal de Valeria.
La joven los observó marcharse desde el balcón principal, sin odio en la mirada, permitiendo que el silencio social de los campos los acompañara en su exilio hacia la humildad que nunca practicaron. No hubo necesidad de juicios públicos ni de actos de violencia. El peso de la verdad era suficiente castigo para quienes basaron su vida en una mentira diseñada para destruir a una niña. Mientras el sol de Sonora se ocultaba tras los cipreses, proyectando sombras que ya no daban miedo, Valeria respiró hondo, sintiendo la frescura de la libertad absoluta. La hacienda Los Cipreses era finalmente suya, y con ella la oportunidad de escribir una historia de perdón y reconstrucción en el corazón del desierto. Las pesadas llaves de hierro de la hacienda Los Cipreses ya no se sentían como grilletes que ataban a Valeria a una servidumbre eterna, sino como instrumentos de una libertad que ella misma había rescatado de entre las grietas del adobe. Durante los primeros días de su gestión, la joven recorría las habitaciones con una mezcla de asombro y serenidad, dejando que la luz de Sonora inundara cada rincón que antes habitaba en la penumbra del desprecio. No había prisa en sus movimientos, solo una cadencia de dueña que reconoce cada veta de la madera y cada imperfección de la piedra como parte de su propia identidad recobrada. El silencio de la casa ya no era una mordaza para su llanto, sino un espacio sagrado donde la memoria de sus padres podía finalmente respirar sin el asfixiante peso de la traición de don Silverio, devolviéndole a la joven la paz que le fue robada. La reconstrucción de la propiedad no comenzó con grandes obras arquitectónicas, sino con la restauración de la dignidad de quienes trabajaban la tierra roja bajo el sol implacable. Valeria se reunió con los peones en el patio central, el mismo lugar donde antes era humillada, para asegurarles que los salarios de miseria y los maltratos eran ahora ecos de un pasado que ella se encargaría de enterrar. Los hombres y mujeres, que durante años habían agachado la cabeza por miedo, descubrieron en la mirada de la joven una firmeza que no necesitaba de látigos para imponer respeto. La justicia restaurativa empezó a filtrarse por los surcos del campo, devolviendo el orgullo a manos curtidas, que ahora sabían que su esfuerzo servía para alimentar un hogar basado en la honestidad y el trabajo compartido entre iguales, marcando el inicio de una era de respeto mutuo en el valle. El aroma a lavanda fresca y jabón de Castilla empezó a desplazar el rastro rancio que la familia de don Silverio había dejado impregnado en las cortinas de seda y las alfombras de lana. Valeria supervisaba personalmente la limpieza de la casa grande, no con el afán de borrar la historia, sino con la intención de purificar el aire de las mentiras que se habían tejido entre esos muros de barro. Cada ventana abierta permitía que el viento de los llanos de Sonora barriera el polvo del desprecio, dejando que la frescura de la verdad habitara de nuevo en el comedor y en el despacho principal. La joven ya no vestía el delantal rosa de la servidumbre, pero conservaba una sencillez en su trato que desarmaba a cualquier terrateniente vecino que acudiera a visitarla buscando rastros de la antigua orfandad desprotegida que todos conocieron años atrás. El antiguo almacén de granos, donde el cofre de metal había aguardado pacientemente durante décadas, fue transformado por orden de Valeria en una escuela para los hijos de los trabajadores de la región. La joven comprendía que la educación era la única herramienta capaz de romper las cadenas de la exclusión social que ella misma había sufrido en su propia carne adolescente. Las paredes de adobe que antes guardaban secretos de traición ahora escuchaban el murmullo de las letras y los números, convirtiéndose en el pilar de una comunidad que aprendía a leer su propia historia con ojos nuevos. No hubo necesidad de grandes ceremonias. La inauguración fue un acto de justicia silenciosa que celebraba la posibilidad de un futuro donde ningún niño tuviera que esconder sus sueños en las grietas de una pared para protegerlos de la codicia ajena que tanto daño causa. La ausencia de don Silverio, doña Hortensia e Inés dejó un vacío que pronto fue llenado por la vitalidad de una hacienda que recuperaba su propósito original de ser un refugio de honor.
Valeria no sentía la necesidad de preguntar por el destino de quienes la maltrataron, sabiendo que el peso de su propia deshonra los acompañaría a cualquier rincón donde intentaran ocultarse. Su victoria no fue el castigo físico ni el odio persistente, sino el éxito rotundo de una gestión basada en la piedad y la transparencia que ellos nunca lograron entender tras sus máscaras de opulencia. La joven heredera aprendió que la verdadera nobleza reside en la capacidad de construir algo hermoso sobre las ruinas de una injusticia, permitiendo que la vida florezca allí donde otros solo sembraron dolor y abandono deliberado durante tantos años de traición y oscuridad constante. En las noches de tormenta, cuando los rayos iluminaban los llanos de Sonora con luz plateada, Valeria solía sentarse en el despacho principal para escribir sus memorias en los mismos libros donde antes se ocultó su herencia. El crujido de la madera ya no le provocaba escalofríos de temor, sino que le servía de compañía en sus horas de estudio y reflexión sobre el camino recorrido desde la servidumbre hasta la propiedad legítima. Su mente, antes limitada por órdenes ajenas, se expandía con la lectura de clásicos y tratados de agricultura que le permitían mejorar la productividad de sus tierras sin explotar a los hombres. La adolescente que limpiaba suelos se había convertido en una mujer de pensamiento profundo, cuya fuerza residía en una dignidad que ni la mayor de las humillaciones pudo quebrar por completo jamás, ganándose el respeto genuino de toda la comarca. El retrato de sus padres, recuperado del olvido y restaurado con esmero, presidía ahora cada una de sus decisiones importantes, recordándole el valor de la lealtad y el peso de una promesa cumplida. Valeria hablaba con las imágenes en el silencio de la tarde, agradeciéndoles la protección invisible que sintió durante los inviernos más crudos de su orfandad forzada en la hacienda grande. Sentía que el ciclo de dolor que comenzó con la epidemia y la traición de Silverio se había cerrado finalmente, dejando paso a una paz que no conocía desde su infancia. La mirada de su padre, atrapada en el óleo, parecía seguir sus movimientos con un orgullo que la joven percibía como un calor constante en su pecho, dándole la seguridad necesaria para enfrentar los desafíos de un mundo que seguía siendo difícil para las mujeres solas que buscaban justicia. La hacienda Los Cipreses floreció como nunca antes, bajo el mando de una mujer que conocía el valor del sudor y el precio de la injusticia en cada hectárea de tierra trabajada. Los campos de trigo y los viñedos se extendían por el valle de Sonora como un manto de prosperidad que beneficiaba a toda la comunidad, demostrando que la equidad era mucho más productiva que el miedo. Valeria se convirtió en un pilar para el pueblo vecino, ayudando a otras jóvenes en situaciones de desamparo y promoviendo iniciativas que protegieran el derecho a la identidad y a la herencia legítima de los huérfanos. Su historia ya no se contaba en susurros de lástima por los rincones oscuros, sino en cantos de esperanza que los arrieros llevaban por todo el norte de México como un ejemplo de dignidad restaurada frente a la adversidad más cruel. Al caer el sol sobre los cipreses que daban nombre a la propiedad, Valeria se detenía frente a los muros de barro y cerraba los ojos para escuchar el latido de la tierra que ahora le pertenecía. Recordaba el roce de sus manos contra la piedra fría y el peso del delantal rosa, no con amargura, sino como las lecciones necesarias que forjaron su carácter inquebrantable en medio de la tormenta de injusticias. La adolescente maltratada por la familia del hacendado había dado paso a una mujer de espíritu libre, cuya mayor riqueza no residía en títulos, sino en la capacidad de perdonar sin olvidar el origen de su propia fuerza. El secreto antiguo había cumplido su propósito de liberar no solo a una persona, sino a toda una historia que estaba condenada a la oscuridad de un olvido injusto que hoy finalmente terminaba. La vida de Valeria en Los Cipreses continuó como un testimonio viviente de que la justicia puede tardar, pero siempre encuentra su camino a través de las grietas que el tiempo abre en los muros de la mentira. Los años pasaron y la joven heredera se convirtió en la guardiana de una memoria que se transmitía de generación en generación, asegurando que ningún rincón de la hacienda
volviera a ser habitado por la sombra del desprecio o la exclusión. El cofre de metal, vacío de sus documentos pero lleno de significado, permaneció en su despacho como un recordatorio constante de que la verdad es el único tesoro que realmente vale la pena proteger. En Sonora, el nombre de Valeria dejó de ser un susurro para convertirse en una leyenda de redención, recordándonos que la nobleza de alma es el legado más preciado que un ser humano puede heredar. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.